Invitamos a este nuevo Limbier de contratos colaborativos. Como invitado tenemos al ingeniero Augusto Gutiérrez Susunaga, que viene de Perú. Así que, Augusto, no sé si te querés presentar, como para contarnos un poco de dónde venís y un poco de qué se va a tratar el día de hoy. Belén, muchas gracias. Muchas gracias también a Martín, a Matías y a todos por esta amable invitación. Bueno, yo soy Augusto Gutiérrez, soy ingeniero civil, tengo más de 30 años de experiencia en los avatares de la infraestructura y la construcción, el real estate, minería y otras aventuras más en las cuales me he metido. Actualmente soy director país de Glitz, que es una empresa británica que llegó a Perú por los acuerdos gobierno-gobierno que nos han permitido desarrollar ciertas herramientas, técnicas, sistemas, procesos que se usan en el Reino Unido y que acá están teniendo en Perú, yo diría un éxito y claro, siempre mesurado en el sentido de que poco a poco se va construyendo más de esto. Y eso es, y de lo que venía a hablar con ustedes es de los contratos NEC, como dicen los británicos, aunque ya han tenido que rebautizarlo porque cada vez que están en Perú dicen como nosotros NEC. Entonces, eso era un poco Belén. Yo encantado de hacerles esta presentación para aprender, si lo quieren, o compartir un poco de cómo hay una otra forma de contratar de la típica suma alzada, precios unitarios, a las cuales estamos acostumbrados y cómo los riesgos se pueden llevar de otra manera entre el cliente y el contratista. Entonces, sin más, si les parece, empiezo con la presentación. Sí, por favor. Perfecto. Perfecto. Gracias. A ver, me habían enseñado que tenía que poner esto aquí. Y vamos a ver si lo hago bien ahora. Listo. Y lo que quería mostrar... Oh, ¿qué pasó? Qué tonto puse para la presentación. A ver, vamos a ver si ahora sí me resulta bien. Listo. Y entonces nos vamos al PowerPoint que tengo. Y solo si me pueden confirmar que lo están viendo, se los voy a agradecer. Sí, perfecto. Listo. Muchas gracias. Entonces, nuevamente, Augusto Gutiérrez, les vengo a hablar del contrato NEC, New Engineering Contract, aunque de New ya no tiene mucho. Estamos hablando de un contrato que tiene más de 30 años. Este es el contrato estándar y de espíritu colaborativo. Fue creado por los ingenieros civiles de Reino Unido. Este soy yo, luego les paso la presentación. Solo quédense con esta idea de la empresa de la cual soy director país, que es independiente desde 1875. Justo este año cumplimos 150 años, estamos en 22 países, más de 2.000 empleados en todos los continentes, más de 75 oficinas globales. ¿Qué es el contenido de lo que les quiero presentar? Pues el caso de los contratos NEC, ¿qué son estos contratos estándar y colaborativos? ¿Cuáles son los beneficios de este tipo de contratos? El caso y el origen de estos contratos, la familia de estos contratos y las ventajas claves que las vamos a ver con un poco de detalle. Y unos ejemplos, y bueno, puse uso en hospitales porque hice una última presentación de esto para justamente los hospitales que estamos haciendo en un último grupo de proyectos que estamos manejando. ¿Qué son los contratos estándar? Bueno, según Augusto Gutiérrez, que soy yo, son contratos que se escribieron no por el cliente, no por el contratista. Se escribieron por ejemplo, el FIDIC, por la Federación Internacional de Ingenieros Consultores, o sea, un gremio de profesionales. Y el NEC por el Instituto de Ingenieros Civiles de Reino Unido, otra vez un gremio de profesionales. O sea que no fue ni el cliente ni el contratista. Y está escrito. Es decir, son libros, ustedes pueden ver el FIDIC que se diferencia por colores, o el NEC por opciones de letras, que ya están escritos, y están otros como el JCT, está como el NAA, y otros más que existen alrededor del mundo, porque los gremios se dieron cuenta hace tiempo que perece estar jugando de un lado siempre y siendo, por ejemplo, el cliente y colocando cláusulas que traten de pasarle todos los riesgos al otro lado, y al final lo único que logran y consiguen es que en algún día ese consultor va a estar del otro lado y va a tener que defenderse, entre comillas, defenderse de las cláusulas que puso cuando era cliente y quiso pasarle todo el riesgo al contratista, porque creo que eso está en la naturaleza y en el ADN antes de llegar a estos contratos. La idea es que el contratista se encargue y sea culpable de todo. Eso es más o menos el ADN que se tiene desde que existe la suma alzada.
¿Por qué son los contratos estándar de filosofía colaborativos? ¿Por qué son útiles? Bueno, hablamos de los contratos que logran un beneficio mutuo para el propietario del proyecto y para los participantes del mismo. La contratación es de espíritu o filosofía colaborativa. Nadie te obliga a colaborar, sino que los sistemas y los procesos que explica el contrato y que propone el contrato te inducen a colaborar. Hay una alineación de intereses comerciales, se puede dar la contratación y la colaboración juntas, se viene implementando con éxito a nivel mundial, lo deben haber escuchado, y el modelo de contratación estándar que apela al espíritu o filosofía colaborativo es el NEC. ¿Cuáles son los beneficios de los contratos estándar y colaborativos? Fomentan la innovación, hace una gestión de riesgos adecuada, produce posibles ahorros de costos por la gestión temprana de riesgos, provee de flexibilidad, reduce los costos asociados con las disputas, provee transparencia y rendición de cuentas. Vamos a empezar por lo último, que es el proveer de transparencia y rendición de cuentas. No sé si están viendo, me pueden confirmar si están viendo mi cursor, cosa que de esa manera puedo usarlo como apuntador. Sí. Perfecto. Sí, se ve. Muchas gracias. Entonces, este provee transparencia y rendición de cuentas, nos vamos a adelantar en algo. El contrato tiene 6 opciones de pago y desde la opción A a la F. Desde la opción C a la F, en rigor, el contratista solo le puede pagar si el contratista pagó al subcontratista, a los proveedores de bienes y servicios, si quieren, en general. Entonces, la primera pregunta que haríamos es, ¿por qué fallaría la cadena de pago si el contratista paga primero? Bueno, podría fallar si el project manager, después vamos a hablar del project manager, que no es una figura política, ni es alguien que necesariamente estudió en el PMI, sino que es un rol del contrato, aceptó pagar sin que el contratista le muestre la evidencia de que pagó al subcontratista o proveedor. Entonces, hay una transparencia y rendición de cuentas. Respecto a la gestión de riesgos adecuada, me voy a adelantar con otro término que fue acuñado y que es una de las joyas de la corona del contrato NEC, es porque desde mucho tiempo atrás ya usan lo que se llama el early warning o lo que es la alerta temprana. Y vamos a entender más adelante esa herramienta que no es una declaración de buenas intenciones, sino una herramienta que se utiliza literalmente, sino en el día a día, al menos en la semana a semana. Y otros temas más, como por ejemplo el proveer flexibilidad, que significa que el contrato puede empezar con una opción de precio fijo y luego continuar con una opción de precio variable, de opción de precio objetivo o precio meta, como algunos le llaman también, entendiendo que el cliente podría necesitar en una primera etapa tener un aproximamiento a el precio más cercano a lo que va a resultar y luego poner un precio objetivo para lograr colocarle un reto al contratista que podría llevarse algo más que su fee, que debería incluir este fee, este porcentaje, esta tarifa, es un porcentaje, debería incluir lo que llamamos en Latinoamérica probablemente gastos generales de utilidad. Más que eso, podría llevarse un premio si es que logra costarle menos que el precio objetivo. Y así es como este contrato tiene esa flexibilidad. Y hay otros temas más. Luego les paso la presentación para que lo vean con tiempo. Estoy tratando de condensarla para tenerla en un tiempo corto y tener también vuestras interacciones y conversar con ustedes. Muy bien, voy a leer esta parte que me encanta leerla porque cada vez que la he leído en algún país donde me han invitado, me han dicho, estás hablando de mi país y pues yo estoy hablando del Reino Unido en los años 90. Los contratos no definían claramente las obligaciones y responsabilidades de las partes, eran básicamente legalistas, se enfocaban en controversias y conflictos entre las partes donde el interés es la posición de cada parte y no del proyecto, mentalidad de yo gano, tú pierdes. Demasiados contratos terminaban con demoras, aumentos de costos, litigios y quiebras de contratistas y subcontratistas. Finalmente los contratos no aportaban valor a los clientes. Y una vez lo leí en Chile y me dijeron, estás hablando de mi país. Yo le decía, yo creía que estaba hablando del mío, luego me corrigieron y estaba hablando del Reino Unido en los años 90. Esta ha sido la evolución del contrato NEC. Empezó en el 1993, justo este año hemos cumplido 32 años, y este 32 años, en junio hemos estado en el evento anual de NEC, donde se ratificó que ya seguimos con el proceso de traducción, ya lanzamos el primer contrato NEC en español oficial, esto en base a la experiencia peruana. Luego fue avanzando el contrato, en el 2005 usamos el NEC 3 para... En el caso, el NEC 3 nació en el 2005, pero en el Perú fue el primer contrato que utilizamos del NEC o del NEC, como lo llaman los ingleses, para Lima 2019, que fue un proyecto exitoso.
No sé si el NEC se entendió por todos. Yo diría que no se entendió por todos, incluyéndome a mí, esa primera vez, porque es una herramienta que tiene que ser usada más de una vez para ser entendida, pero una vez que se logra entender la filosofía, la verdad que luego es bastante fácil utilizarlo. Y luego vino en el 2017 el NEC 4. De hecho, en el 2017 firmamos el primer NEC, pero como todavía no había sido probado y testeado, se utilizó la versión anterior, que fue la del 2005, pero ya a partir del 2021 en Escuelas Bicentenario, que es otro de los portafolios de proyectos que tenemos acá como asistencia técnica, como gestión de proyectos en Glitz, hemos utilizado el NEC 4. Y decimos que del NEC 3 al NEC 4 ha habido una evolución, no una revolución. No es que se haya refundado el NEC en toda su extensión. Muy bien, empecemos a hablar de cómo, además de ser una familia de contratos, el NEC abarca lo que se llama la vida de un proyecto. Y esa es la primera decisión que tiene que tomar el cliente. El cliente quiere que se abarque con sus contratos, con los contratos NEC, el business case, que podría ser algo así como los estudios preliminares, el diseño, la construcción y luego el mantenimiento y operación, solo el diseño y la construcción, solo la construcción y la operación, solo la operación, el mantenimiento. El contrato que más he usado, si ustedes están viendo mi pantalla, pues es el SC, que es el contrato de el Engineering and Construction Contract o el contrato de diseño y construcción. Este contrato lo que busca es que el contratista tome el riesgo del diseño y luego lo construya. Claro, hay gente que le podría decir, pero primero tendrías que entregarle el diseño para que lo construya. Bueno, ahora vamos a ver que eso no es tan así. Los que han usado FIDIC han debido utilizar libros como el amarillo o como el plata, en donde el contratista se hace dueño del diseño, pero para eso el cliente lo que le tiene que entregar es un alcance. Por ejemplo, si vamos a hacer un hospital, necesito un hospital de 25.000 metros cuadrados, de 10 pisos, de 300 camas regulares, de 10 camas UCI, de 20 especialidades, de 30 salas de operación, que atienda tarde, mañana y noche, en fin, que tenga comedor, que tenga sala de descanso, que tenga, voy a exagerar y ser poco ortodoxo, que tenga bar, que obedezca a la normativa sismo resistente peruana, que obedezca a las mejores prácticas de la ONU para salud, que obedezca a las mejores prácticas británicas para diseño de hospitales, en fin, tú le vas dando al contratista una serie de elementos que le van a permitir a él cumplir o no cumplir cuando haga su diseño con lo que tú le has determinado debería de llegar a diseñar el contratista. Entonces, este es el SC, que es el que más hemos utilizado en Perú. Y luego también hay contratos como, por ejemplo, el DBO, que lo podría utilizar un concesionario. Un concesionario que podría ser un fondo de inversión, podría ser dineros, digamos, de operadores o gente que invierte en infraestructura que se explota como una carretera, como un aeropuerto, como un puerto, como un gran puente que va a cobrar un peaje, porque todos al final tendrían que cobrar algún tipo de tarifa, pues se busca alguien que te haga el diseño, la construcción y la operación, el design, build and operation. Ahora, si necesitas a un consultor en cualquiera de estas etapas de vida del proyecto o en toda la vida del proyecto, pues utilizas un PSC, que es un Professional Service Contract. Entonces, como ven, bueno, y por ejemplo, después que terminamos los Panamericanos de Lima 2019, tengo la batería baja, vamos a ver acá, ya está, arreglado. Entonces, por ejemplo, en Lima 2019 nosotros produjimos sedes permanentes por más o menos 500 millones de dólares. Se tuvieron que mantener y por eso es que 5 años después de Lima 2019, 8 en total, vamos a tener Lima 2027, porque las sedes de Lima 2019 estuvieron bastante bien mantenidas gracias a un TSC, que es un Term Service Contract, que sirvió para el mantenimiento de las sedes, pero ahora ha evolucionado el contrato y ahora también tiene el Facility Management Contract. En sus versiones cortas, como Facility Management Short Contract, y también hay que ver en el eje vertical que estos contratos se utilizan de baja complejidad a alta complejidad. Así, por ejemplo, el ECC, que es el Engineering and Construction Contract, los puedes tener en versiones cortas o solamente para la construcción, como por ejemplo el ESC-SC, que es el Engineering and Construction Short Contract.
y así las versiones cortas en cada caso. Vamos a seguir. Este contrato tiene 4 roles fundamentales. Vamos a hablar del SC, que es, digamos, el contrato madre o base de varios de estos alcances. Ahora también voy a contarles que si usaste en la Marina este contrato. Bueno, existe el cliente o contratante, existe el gerente de proyecto, el supervisor y el contratista. El contratante es finalmente el que contrata a cualquiera de estos 3. Luego también existe el adjudicator, que no es el que hace la procura, sino que es digamos, el mediador o el que va a ver los temas de disputas que podrían aparecer entre el cliente y el contratista. Entonces, el gestor de proyecto, que no es el cliente no es el gerente de proyecto y el gerente de proyecto no es el supervisor y el supervisor no es el gerente de proyecto. El supervisor, quedémonos con esta idea, es más o menos como este supervisor que se tiene en ciertos proyectos, que es un quality assurance. Es decir, ese supervisor no está viendo las aplicaciones de pago o las valorizaciones, como decimos acá en Perú, no está resolviendo RFIs, porque la idea es que el contratista haga su diseño, un request for information, una consulta respecto de una carencia en el diseño o algo que no se encuentra en el diseño por parte del contratista, porque el contratista es el que va a desarrollar el diseño y probablemente esos RFIs estén entre el contratista y su subcontratista que es de diseño, porque por lo menos yo no conozco ningún contratista que diseñe. Pueden haber contratistas grandes que tienen una división que diseña, pero no los mezclan. La división que diseña también probablemente es una división de negocio que vende diseño a terceros y le vende a su primo hermano, que es el contratista, pero no diseña el contratista y no construye el diseñador. Entonces el contratista va a subcontratar a alguien que diseña y con él tendrá los RFIs. Luego, el gerente de proyecto, entonces, ¿qué hace? Bueno, el gerente de proyecto es el que notifica, acepta, instruye, objeta lo que el contratista le presenta, desde cero, que podrían ser los estudios preliminares, pasando por los diseños y la construcción. Hablamos de no solamente diseñar, sino hablamos de planificar, de desarrollar cronogramas, controles de costos, controles de riesgos y todo lo que conlleva el trabajo de un contratista que va a utilizar un contrato de este tipo, donde el project manager finalmente es el que acepta o no lo que el contratista le presenta. Para que el contratista sea o no falle y sea aceptado, tiene que hacer lo que dice el alcance del contrato. Y el gerente de proyecto no debería tener derecho, digo no debería, porque hay gerente de proyecto que lo hacen, de no aceptar lo que el contratista le presenta si es que el contratista cumplió con el alcance del contrato. Entonces, son 4 roles distintos. En Perú, por ahora se ha ido utilizando la figura de que el gerente de proyecto sea un empleado del cliente. Eso tiene sus ventajas y sus desventajas, porque muchas veces el cliente juega a ser su jefe y no juega a ser el cliente y le da la independencia al gerente de proyecto de que lo sea. Por otro lado, ha producido también transferencia de conocimiento, ya que muchos de los gerentes de proyectos que eran funcionarios que normalmente trabajaban para el Estado peruano y siguen trabajando por el Estado peruano, han logrado pues digamos, este skill como gerentes de proyectos dentro del juego del contrato NEC. Vamos a seguir. Para cualquier proyecto y en cualquier sitio. Ustedes pueden ver el mapita, obviamente hay más densidad en el Reino Unido, pero ya se usa también en Perú. Y en Perú se usa incluso en cualquier industria. De hecho, se está utilizando para lo que es el armado de naves en el CIMA, que es el Servicio Industrial de la Marina del Perú. ¿Cuáles son las ventajas claves? Ya habíamos hablado de cómo se cubre con este contrato la vida de un proyecto. Ahora hablemos de cómo se paga, porque primero decides qué contrato quieres para cubrir la vida del proyecto, pero también luego decides qué riesgo quieres tomar a la hora de pagar. Y entonces para eso tienes las opciones A y B, la C y D, la E y la F. Las hemos puesto en pares, pero en realidad cada una es distinta. De precio fijo, es una suma de sumas alzadas. ¿Eso qué implica? Que la opción A lo que tiene no es una lista, no sé cómo le llaman en Argentina, acá en Perú, tienes la típica lista de tus partidas con tus unidades, la descripción,
el tipo de unidad, la cantidad, el precio unitario, multiplicas precio unitario por cantidad y obtienes tu subtotal. Sumas tus subtotales y obtienes tu total de totales con tus gastos generales de utilidad y logras una suma alzada. Eso es, yo creo, a lo que la mayoría está acostumbrado. Habrá otro que es el de precios unitarios, que ahora lo vamos a ver, pero la opción A, tú no tienes partidas que están desglosadas en cantidad y precio unitario. Tú tienes una actividad que tiene un precio. La actividad por sí sola es una suma alzada. Suma de sumas alzadas, precio fijo según el lenguaje del contrato NEC. Entonces, si el contratista cumple la actividad, se le paga el 100%. Si el contratista está al 80%, no se le paga. Si está al 95%, no se le paga. Tiene que cumplir. Es el riesgo del contratista de cumplir esa actividad. ¿Se utiliza para todos los tipos de proyectos? No. Por eso es que es una de las opciones. Si tú optas por pagar de esa manera, hay riesgos que estás transfiriendo al contratista y hay riesgos con los que te vas a quedar tú como cliente. La opción B es la típica de precios unitarios. Ahí sí entra el típico ítem, descripción de la partida, precio unitario, tipo unidad, cantidad, subtotal. Listo. Entonces es lo más parecido a lo que tenemos en Latinoamérica y en cualquier parte del mundo donde tienes precios unitarios, ¿no? Y donde el riesgo de la cantidad es del cliente. Mientras que en el caso del precio fijo, el riesgo de todo o casi de todo, por decirlo de alguna manera, sería del contratista, por lo cual tiene que pensar bien en cuánto va a poner como precio, ya que tiene que cubrirse de los riesgos que tiene que cubrir. Claro que ahora vamos a ver que no es así del todo, porque hay riesgos que se quedan con el cliente de acuerdo a cómo está armado ese contrato con la flexibilidad que tiene en el caso del NEC. Están las opciones C y D, que son como o la estructura de la opción A la C y la D a la B. Eso significa que la C, cuando se construye, se hace con una lista de actividades, y cuando se construye la opción D, se hace con una lista de, en inglés es Activity Schedule, que se ha traducido como lista de actividades, o Bill of Quantity, que es como la lista de cantidades, ¿no? Entonces, estas dos se construyen como la A y la B respectivamente, solo que originan un precio objetivo. Ese precio objetivo, luego que se ha determinado, lo que va a pasar es que el contratista va a tratar de comprar todos los bienes y servicios. Espero que estén viendo también el video o lo que yo estoy actuando para poder explicarlo mejor. Uno va, pues el contratista va comprando todos los bienes y servicios y lo que va a tratar es de llegar por debajo del precio objetivo, ya que si lo logra, esta diferencia la van a repartir como una ganancia para el cliente y un ahorro, pero una ganancia para el contratista y un ahorro para el cliente. Y luego, si esos bienes o servicios empiezan a pasar y logran pasar la barrera del precio objetivo, pues esta diferencia, este dolor, se va a compartir también, ¿no? Al cliente le va a costar un poco más, pero y al contratista, pues no va a poder, va a perder un poco de esto porque está fuera de su fee. Vamos a dejar eso un poco más claro. En estas opciones, como dije, de la C hasta la F, todo es un reembolsable, ¿de acuerdo? Con lo cual al contratista se le paga, se le reembolsa lo que el contratista pagó y se le paga su fee. Su fee es lo que el contratista, cuando era postor, estipuló iba a ser lo que iba a cobrar por cada cosa que se le reembolsaba, por cada bien o servicio que se le reembolsaba. Entonces, el contratista va a cobrar su fee. Entonces, cuando el contratista llega por debajo del precio objetivo, el contratista por todo esto ha cobrado más su fee. Y además se lleva una porción, probablemente el 50% de esta ganancia. Pero si el contratista se pasa, el contratista igual va a recibir su fee, solo que se le va a reducir una parte de esta pérdida para que el contratista tenga ese incentivo de llegar por debajo. Ahora, vamos a dar un ejemplo rápido. En Escuelas Bicentenario, que es uno de los portafolios de proyectos donde estamos, el diseño más un precio de mercado que se iba construyendo por el contratista a medida que iba haciendo el diseño y más un cronograma era el objeto de la opción A. Era que el contratista lograra un diseño, un cronograma de lo que se va a construir y un precio. Si ese precio le convencía al cliente, que ojo, ese precio se construía a través de lo que se iba construyendo el diseño. Hay que entender que en estos contratos, si el contratista es el que diseña, el contratista es el que vaya a levantar el teléfono y va a llamar a los proveedores para tener su estimación. Y perdónenme, pero
Yo no conozco a ningún diseñador que llame por teléfono y la cementera o la que le vende ladrillo o que le a granel y en cantidades grandes, quiero decir, o pintura o lo que sea de eléctricas o sanitarias, le vaya a dar un precio competitivo. Lo primero que le voy a preguntar es si tú vas a ser el que me vas a comprar. Si tú como diseñador no me vas a comprar, entonces, ¿para qué te voy a dar un precio? En cambio, al contratista sí le van a dar el precio y más de uno. Entonces, ¿por qué? Porque el contratista puede subcontratar al diseñador, pero es el contratista el que levanta el teléfono para saber el precio. No sé cómo será en Argentina, pero acá en el sector público se acostumbra mucho a que quien pone el precio de referencia de la suma alzada es el que diseña. Y mi pregunta siempre ha sido, y yo soy ingeniero civil, yo me fui por el lado del que no es el diseño, sino por el lado del que es la gestión, eh, y tengo muchos compañeros respetables que diseñan, pero cuando alguien que diseña va a saber los riesgos que asume alguien que construye. Eso es un sinsentido, pero es algo que se acostumbra, por lo menos acá en Perú. Entonces, la opción D es como la B, o sea, se construye de esa manera, pero nuevamente se logra un precio objetivo. Después de que se ha construido la opción C o D con las estructuras de la A o la B, acto seguido, cuando se llegó al precio objetivo, lo que estaba contando de Escuela Bicentenario, con la A lograste, con la opción A lograste a precio fijo un diseño, un cronograma que sería la promesa de lo que se va a construir cuando se llegue a la ejecución y un precio que sería la promesa de lo más cercano de lo que se va a llegar cuando se haga la ejecución. Si el precio le gusta al cliente que le ha demostrado el contratista que lo ha hecho con precios de mercado, con cotizaciones respecto de lo que han construido juntos, porque desde el día cero están juntos, en una misma mesa el project manager, el contratista, el project manager es el representante del contratista, el supervisor. Entonces, si todos están juntos, el subcontratista, que es el diseñador, la información está abierta y no hay forma que no colaboren y se miren entre todos los ojos para ver que lo que se está entregando es lo que dice el mercado. Si el precio le gusta al cliente, se convierte en el precio objetivo de la etapa 2, que es una opción C. Entonces el contratista ahora va a tratar de comprar todo al menor precio posible. La pregunta es, ¿podría comprar tan bajito, a tan mala calidad y tan bajo precio? La respuesta sencilla es no, porque ¿quién hizo el diseño? El contratista. ¿Quién puso de qué material iban a ser las puertas, las cerraduras, la grifería, los ladrillos, el cemento? El contratista. Todo con la aprobación y anuencia del gerente de proyecto, que es el representante del cliente y que debería de cumplir el alcance. Entonces, el contratista no va a poder comprar tan baratito, porque si dijo que tenía que ser alemán o finlandés, tenía que ser alemán o finlandés la calidad, o la que fuera. Estoy dando un ejemplo de una nacionalidad X en cuanto a calidades y productos fabricados. Entonces, eso es como la opción C y D, como la A y la B, solo que con un precio objetivo. Luego está la E, que son los costos reembolsables, y la opción F, que es un contrato de gestión. La E y la F se parecen bastantes, pero la diferencia es que la opción E se paga contra una lista de componentes de costo, que después la mencionaré y explicaré un poco más, y la opción F básicamente es que el contratista es un contratista de gestión que tiene que lograr que los subcontratistas logren también eficiencia, aun cuando la responsabilidad de lo que se tiene que entregar, diseñar y construir es del contratista, no de los subcontratistas. Vamos a seguir con esto. Bueno, y acá mostramos rápidamente un cuadro en donde uno puede ver que el mayor riesgo para el contratante es la opción E, porque es básicamente un costo reembolsable. Debería de usarse solamente cuando el diseño, por ejemplo, es muy escaso o inexistente y se quiere hacer algo rápidamente sin diseño, entonces el riesgo lo tiene que asumir el cliente. Si tienes un diseño totalmente depurado y muy bueno, podrías ir por una opción A, aunque como siempre yo digo, no existe diseño que se construye tal y como está diseñado. Siempre hay un cambio, siempre hay algo que no vas a poder predecir en el mejor de los dibujos que hayas podido realizar. Y luego están las opciones C y D, que son puntos intermedios en cuanto al riesgo que va a ser para el contratista, o el riesgo que va a ser para el contratante. Muy bien. Este contrato es adaptable y flexible porque tiene, entre otras cosas, una parte totalmente estándar, que es la que tienen todos los contratos. Son las opciones, perdón, son las cláusulas fundamentales y son cláusulas que están escritas. El contrato está escrito, es un libro. Lo mostré en las primeras slides, habían fotos de los libros, en el caso del NEC también. Y está escrito. Y luego de las
cláusulas fundamentales tiene las cláusulas de resolución y prevención de disputas, que son las W1, W2 y W3, que funcionan para el Reino Unido. En el caso de la traducción en español, se ha traducido solo la W1 y la W2 porque podrían usarse en Perú, porque la W3 es específicamente para el Reino Unido. Y se podrían utilizar en cualquier país que quiera adoptar este tipo de contratos. Las cláusulas, luego vienen las cláusulas X, que ahora las vamos a mostrar un poco más de detalle, que son cláusulas también que están escritas como las W, solo que se eligen a menú. Las W, las X e Y son cláusulas que están escritas, igual que las cláusulas que van de la 10 a la 90 o de la 1 a la 9, como lo queramos ver. Y esas cláusulas son a menú. Y son cláusulas que ahora vamos a ver un poco más de detalle. Están las cláusulas Y, que son para la legislación británica. De hecho, fueron sacadas de la versión español. No obstante, ahora mismo estamos trabajando con NEC, y digo estamos trabajando porque yo he visto el tema de la revisión del idioma español en la versión en español, y ahora estamos viendo las cláusulas Y para efectos de adaptarlas al Perú, cosa que pueden aparecer también cláusulas Y, ya que son las cláusulas que se pueden adaptar para que existan menos cláusulas Z, que ahora voy a explicar qué son. Y de esa manera ya tenga un matiz más personalizado, sin cambiar las cláusulas fundamentales, sin cambiar las cláusulas W1 y 3 y sin cambiar las cláusulas X que van desde la 1 hasta la 22. Y las cláusulas Y entonces podrían salir en el caso de Perú en los siguientes meses. Y luego están las cláusulas Z, que lo que hacen es, pues, vamos a decirlo así coloquialmente, hacerle caso a los deseos más febriles de los clientes de modificar todas estas cláusulas para convertirlo lo más cercano a una suma alzada o lograr que todos los riesgos estén del lado del contratista. Obviamente nosotros no recomendamos usar cláusulas Z o recomendamos que sean las mínimas e indispensables, o que cuando logremos colocar cláusulas Y que obedezcan a la legislación, en este caso peruana, las cláusulas Z no existan o sean las menos posible. Voy a darle un ejemplo también coloquial y sencillo. Alguna vez hicimos un contrato completo y algún cliente nos dijo, yo necesito colocarle unas cláusulas Z, unas cuantas cláusulas Z. Vamos a exagerar y digamos que le puso 100 cláusulas Z. Y lo que hizo fue ir modificando. Las cláusulas Z no es que tú editas las cláusulas fundamentales y las cambias, sino que emites una cláusula Z para bloquear, reemplazar la cláusula que está escrita ya desde el contrato estándar. Y con eso modificas el contrato. Lo que pasa es que empiezas a modificar el balance de los riesgos que ya está estudiado. Vuelvo a recordarles que este contrato ha sido hecho por los ingenieros civiles de Reino Unido, del Instituto de Ingenieros Civiles de Reino Unido, el ICE. Entonces ellos lo revisan año a año. Y lo que es un producto, porque el contrato es un producto, no romanticemos. Y al ser un producto del ICE, el ICE trata de que su producto esté siempre actualizado con las últimas, vamos a decirlo así, tendencias y la manera que, si es utilizado de manera neutral, sin cláusula Z, funcione. Pero el cliente es el que siempre tiene la última palabra. Vamos a ver cuántos contratistas se lanzan a la piscina cuando el cliente lanza muchas cláusulas. Y así fue alguna vez. El cliente puso, por exagerar, 100 cláusulas Z, le dijimos que iba a pasar una de dos. O que no se iban a presentar los 20 o 30 que normalmente se presentan a postular todos contratistas que tienen un nivel adecuado para cumplir y lograr el objetivo de estos contratos grandes y complejos, o se iban a presentar los que él no quería. Pues bien, se presentaron dos y fueron los que él no quería. Entonces, bajó la cantidad de cláusulas Z, se dio cuenta que el contrato funciona de la manera en que está en manera estándar, y otra vez hubo concurso y otra vez logró un contratista que sigue cumpliendo o cumplió con la tarea que le toca. Muy bien, el contrato también tiene los datos del contrato. La primera parte la llena el cliente, la segunda parte la llenan los postores, que se convierte en contratista el que gana. El alcance, ya les mencioné el ejemplo de los 25.000 metros cuadrados del hospital de 10 pisos, con comedor y hasta con bar cuando hice mi chiste malo. Bueno, en cuanto a la información del sitio, pues tenemos que igual se tiene que establecer esta información para que el contratista, cuando vaya a concursar, el postor, sepa exactamente los riesgos que se enfrenta. Algo importante en este contrato, por lo menos lo que nosotros hacemos, y
esperamos que todo el mundo lo haga, es que cuando armamos un contrato para algún cliente, no estamos jugando al juego de lanzar el contrato en un formato modelo, en un template, si lo quieren en inglés, sino que mandamos el contrato final con todo el detalle, listo para que sea firmado, porque es la única manera que los postores midan su riesgo. No jugamos al juego de que se ganó el postor y ahora sí vamos a negociar el contrato. Eso es algo que no ayuda a que el contratista o los postores concursen con su mejor opción, porque si no va a suceder que van a empezar a guardarse algo para luego negociarlo, y eso se puede volver perverso y al final puede volverse en contra del cliente si es que eso no aparece de manera completa. Y por eso decía acá que toda esa información, sea o no sea estándar, obviamente esta es la parte estándar, las cláusulas W, X, Y son estándar, ya están escritas, las Z son la creencia y mejor parecer del cliente, y todo esto sí se construye ad hoc, porque hasta aquí tú puedes estar hablando de un hospital, de un colegio, de una casa, de un aeropuerto o de un túnel trasandino. Es aquí cuando empiezas a darte cuenta quiénes son los postores, qué tamaño tienen y a qué están dispuestos en el formato de la segunda parte del contract data, del datos del contrato. Y acá te das cuenta que ya no es una casa, sino es un aeropuerto. Y acá te das cuenta de cómo ese aeropuerto tiene que afrontar ciertos problemas dentro de la información del sitio. Entonces el contrato está estructurado de manera que si está bien usado es bastante sencillo de encontrar la información y manejarlo. Esto es solamente para mostrarles las cláusulas X. Por ejemplo, si uno no pone una cláusula X1, pues no va a determinar con exactitud quién se va a quedar con el riesgo de la inflación. La idea es que el cliente decide eso. Si el cliente decide que el contratista se queda con el riesgo de la inflación, pues el contratista va a sacar su bola de cristal y va a tratar de poner el mayor precio posible para justamente cubrirse con algo que no puede determinar en el futuro. Si el cliente se queda con ese riesgo, entonces el contratista probablemente baje su fee porque no tendrá ese riesgo. También igual, si un cliente dice que toda modificación de ley tiene que ser absorbida por el cliente, imagínense una modificación de ley que duplique el precio por alguna razón. Yo creo que el contratista no va a aceptar, o vas a tener pocos contratistas o vas a tener los contratistas que no quieres que concursen. Entonces, acá hay una serie de cláusulas X que ya están escritas y que simplemente se adicionan a las cláusulas fundamentales como un menú. También está, si quieres que utilicemos un BIM. Está lo que les decía de si quieres que se haga el contrato en dos etapas. Una primera etapa en la X22 para lograr un precio objetivo y la segunda etapa usar ese precio objetivo. La primera etapa con una opción A y la segunda etapa con una opción C, por ejemplo. O si quieres reducirle digamos, la responsabilidad del diseño del contratista porque quieres que el contratista pueda acceder a un seguro de diseño, cosa que, por ejemplo, en el Perú no es común, no es frecuente, pero estoy hablando del contrato estándar inglés, que es el que se ha utilizado, que se utiliza en el Reino Unido y que en gran medida, casi muy cerca al 100%, se utiliza ahora en el Perú. Muy bien, esto solamente es para resumir lo que estaba hablando. Esto es como un rompecabezas. Primero decides cuál es la cobertura del proyecto con el contrato. Segundo, cuál es el riesgo que quieres asumir con la forma de pago como cliente. ¿Cuáles son las cláusulas a menú, a elección, que quieres colocarle al contrato para hacerlo, digamos, balanceado o balanceado de la manera que quieras que tus postores concursen? Vuelvo a lo mismo, si tú pones un contrato leonino, lo que vas a lograr es que tengas a los que no quieres concursando. Si pones un contrato donde entiendes que tú como cliente vas a tener que manejar unos riesgos o les pones más riesgos al contratista, pero también le pones premios y castigos, probablemente los contratistas sí se arriesguen. Y el fee es cercano a lo que tengas como riesgo. No pretendas que con una suma alzada te pongan un fee de 10% cuando probablemente todos los fees no claros y escondidos están en los precios unitarios, porque claro, estás obligando al contratista a que no sea claro y abierto, como normalmente sucede en la suma alzada. Yo últimamente la suma alzada le digo que es la caja negra, el salto al vacío, el acto de fe, porque nunca sabes realmente lo que está pasando si eres cliente. Eso no sucede en la mayoría de los contratos NEC.
Muy bien. Datos del contrato, como dijimos, la parte 1 y 2, la parte 1 la llena el cliente, la parte 2 la llena el contratista, el alcance, la información del sitio y la cláusula Z. Como pueden ver, es algo que va a entrar, pero de una manera un poco forzada en el equilibrio del contrato. Muy bien. Ahora sí, vamos a la última parte, que es hablar de las alertas tempranas y de los eventos compensables. El NIC, el ICE, el Instituto de Ingenieros Civiles de Reino Unido, entendieron hace tiempo que lo único que es permanente en los contratos son los riesgos y los cambios. Quien no acepte eso, pues se equivocó de industria, porque la verdad es que todo el tiempo vas a tener riesgo de que no se cumpla algo. Disculpen si hay un ruido al fondo, es mi perrito que se ha engreído y, bueno, en fin. Los eventos compensables son justamente el manejo del cambio, porque tampoco no existe contrato en donde sea gatillado por el cliente o por una situación que no es responsabilidad del cliente, no es responsabilidad del project manager, pero tampoco es responsabilidad del contratista, se convierte en un evento compensable, en un derecho para el contratista. ¿Ok? Rápidamente, el cronograma es otra cosa que es fundamental en el contrato. El cronograma es... se tiene que presentar como mínimo una vez al mes y el cronograma lo que tiene que mostrar es cómo cambian las fechas en la vida del contrato. Eso significa, y eso también por favor abierto al debate, el que me diga que el cronograma dura un mes o una semana el día que se firme el contrato, creo que también está lejos de la realidad. Para mí el cronograma se modifica al día siguiente de que empezó el proyecto, porque esa es la verdad. Las fechas se mueven, pero lo que se mueven realmente son las fechas. Por eso este contrato habla de fechas y no necesariamente habla de plazos. Y de hecho, la otra teoría que yo tengo es que la diferencia entre plazo y fecha, pues es que el plazo es una distancia entre dos fechas. Entonces el contrato no habla de ampliación de plazo, sino habla de cambio de fechas. Si la fecha de finalización o cumplimiento, si la fecha seccional, si la fecha de un castigo o de un premio no cambia, da lo mismo que cambien todas las otras fechas. Lo importante es saber si ha cambiado una de estas fechas y si el project manager acepta ese cambio, porque el contratista puede terminar un mes después. La pregunta es si ese mes después de lo proyectado en la firma del contrato es responsabilidad del contratista o del cliente con su representante del project manager. O no lo es del cliente, pero es de un factor externo. Entonces, la única manera de cambiar fechas, no plazos, sino fechas en el contrato es a través de los eventos compensables, al igual que la única manera de cambiar de precios, no de adicionales, es el lenguaje del contrato, es a través de eventos compensables. Muy bien, ¿qué son las alertas tempranas? Ambas partes tienen la obligación de notificar una alerta temprana tan pronto se den cuenta de un asunto que pueda incrementar el total de los precios, retrasar la culminación, retrasar el cumplimiento de una fecha clave o afectar el rendimiento de las obras en su futuro uso. Muy bien, ¿qué es lo que sucede? Acá es donde empieza la famosa palabra colaboración, que por cierto en Perú, y no solo en Perú, ahora que he estado en el Reino Unido, veo que muchos se han reído de lo que he dicho porque en el fondo sienten lo mismo. La gente cree que colaborar es que si tú haces lo que yo quiero, colaboras. Eso es lo más lejano a colaborar en este contrato. Lo más cercano a colaborar en este contrato es que hagas lo que dice el contrato que te toca en tu rol. Si eres ingeniero, ingenieros en el FIDIC. Si eres project manager, lo que te toca como derecho, responsabilidad, autoridad y obligación. Si eres contratista, lo mismo, como derecho, obligación, responsabilidad, autoridad. Si eres cliente, casi que no haces nada. Por cierto, los clientes en general en los contratos no hacen casi nada, ¿no? En este contrato, el cliente básicamente firma el contrato, entrega el terreno, paga la mensualidad y recibe la obra. Para eso tiene al gerente de proyecto. Y claro, el gerente de proyecto en este contrato tiene, vamos a decirlo así, todos los poderes, pero ese poder tiene que estar probablemente regulado a la interna y fuera del contrato entre la relación entre el project manager y el cliente. El cliente le puede decir cosas al project manager y el project manager puede decirlas en el contrato, dentro del contrato, es decir, decírselas al contratista. Pero claro, el project manager tiene que pensar bien lo que dice y si se lo han instruido, lo dirá porque se lo han instruido su cliente, pero en principio debería actuar según lo que dice el contrato. Si no lo hace, luego el contratista puede llevar esto a una dispute board, a una junta
de disputas, ¿no? Que es el mecanismo fuera del contrato, pero que está conectado con el contrato, para justamente cuando una de las partes no actúa de manera sólida, profesional, sustentada, equilibrada, y solamente camina a los deseos y necesidades de su parte. Entonces, para que el contrato funcione, un project manager debe ser, como lo digo, sólido, sustentado, fundamentado. De hecho, en este contrato, no sé cómo será nuestro contrato, pero en este contrato, si el project manager acepta lo que le dijo el contratista, se acabó la discusión, no hay más que decir. Pero si el contratista no acepta lo que le plantea el contratista, es el project manager el que le tiene que explicar al contratista por qué no lo acepta, y las razones tienen que ser contractuales. No pueden ser porque no me gusta o porque soy peruano y estoy cuidando el erario nacional. Tienen que haber razones fundamentales, tiene que haber razones sustentadas, porque si no, el equilibrio y la razonabilidad se va, y eso es a lo que apela este contrato. Entonces, lo que tienen que hacer es una reunión de alerta temprana. Ambas partes cooperan para discutir los riesgos, buscar soluciones, acordar acciones con espíritu colaborativo. ¿Cuándo lo hacen? Una vez a la semana, para ser prácticos. ¿De qué hablan? ¿De echarse la culpa de que tú eres el responsable, así que tú soluciones este riesgo? No, en realidad no importa de quién sea el riesgo, aunque todo el tiempo sabemos de quién es el riesgo. Cada vez que aparece un riesgo, está claramente establecido de quién es el riesgo. Pero acto seguido, lo hacemos a un lado y en una misma mesa decimos, ok, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos juntos? El cliente puede mitigar un riesgo que era del contratista y el contratista puede ayudar a mitigar un riesgo que era del cliente. No importa en realidad. Lo que importa es que hablen de lo que van a hacer en los siguientes 7 días para mitigar el riesgo y que no se convierta en algo que podría ser un evento compensable o algo que afecte en general al proyecto. Y ese es el mecanismo tan simple y que, claro, en el día a día al principio puede ser complicado porque ¿cómo haces para ayudarle al otro a resolver su riesgo cuando muchas veces está acostumbrado a que el otro falle para que tú obtengas alguna ganancia? Bueno, bienvenidos al NEC. La idea es que no sea así. Muy bien, ¿qué tenemos como eventos compensables? Vamos a leer algunas de estas, rápidamente, algunas de estas tipologías de lo que sería el evento compensable, que es algo así como el derecho del contratista que adquiere porque él no ha sido su responsabilidad. Puede haber no sido del cliente, puede no haber sido del project manager, pero tampoco es la del contratista. Entonces, le surge un derecho. Es obvio que si el gerente de proyecto emite un cambio de alcance, va a ocasionar un evento compensable, que podría ocasionar un cambio de precios y un cambio de fechas. Ojo, dije podría. Lo primero es determinar si existe o no el evento compensable. Acá no jugamos al juego de, como me aceptaste 3 días de ampliación de plazo, entonces me tienes que pagar 3 días por la tarifa de gastos generales. Eso es, en un solo acto has resuelto cosas que no tienes con certeza idea de cuánto costaron y cómo pasaron. En cambio, en este contrato primero determina si le asiste o no al derecho. Después veremos si hay un cambio dinerario y hay un cambio de fechas que origina movimiento en plazos. Muy bien. ¿Qué pasa si hay una restricción de acceso y uso al sitio que no es responsabilidad del contratista? Vuelvo a decirlo, probablemente no lo sea del cliente ni del project manager, pero entonces es un derecho que podría derivarse en un cambio de precios o un cambio de fechas. Un incumplimiento con el plazo de respuesta. Este contrato tiene plazo para cada cosa. El project manager no puede decir que se va a quedar ad infinitus dando una respuesta, o el contratista no puede hacer tampoco lo mismo. Hay un plazo de caducidad y se puede amablemente recordarse de un lado a otro, pero si pasa, hay un silencio positivo administrativo, creo que dicen los abogados, en el cual si finalmente una de las partes no responde cuando le toca, entonces le habrá dado la razón a la otra parte. Cuando las condiciones físicas encontradas en el sitio son distintas a las que se dijo en la información del sitio, o cuando condiciones climáticas son adversas. ¿Cuándo son adversas? Cuando en la información, en el contract data, en la información, en el contract data, en el contract data, en la parte del cliente, el cliente coloca lo que son establecido para ese sitio, lo que dice la agencia de ambiental y lo que se deja establecido es cuál es el porcentaje de holgura por el cual hasta cuánto eso que sucede como un viento, como una lluvia, como un huracán, podría no ser
riesgo más que del contratista. Pasado ese nivel, pasada esa marca, pues ya es riesgo del cliente, porque el contratista no puede adivinar de qué tamaño va a ser el cambio climático que va a tener en su área de trabajo. Luego también otras cosas como instrucciones propuestas que no estén aceptadas, en fin, todas estas son tipología, objeto de valor o histórico encontrado en el sitio. Eso no es responsabilidad del contratista. Imagínense acá en Perú que cada cierto tiempo encontramos una nueva huaca o un nuevo vestigio arqueológico. En fin, entonces, toda esta tipología lo que le da al contratista es un derecho. Ahora bien, y con esto ya voy a ir terminando. ¿Qué pasa con este evento compensable? Que podría ser lo más cercano a un adicional y ampliación de plazo que utilizamos, creo yo, en Latinoamérica. Una de dos, o el gerente de proyecto se da cuenta de que esa situación es un evento compensable, con lo cual el gerente de proyecto, sin que nadie se lo pida, sin que se lo pida el contratista, directamente notifica un evento compensable e instruye al contratista a que haga una cotización, una quotation, que no es otra cosa que una estimación de cuánto podrían haber cambiado los precios y cuánto podrían haber cambiado las fechas. Ojo, podrían, porque podrían haber cambiado cero. Entonces, una vez que el gerente de proyecto instruyó o notificó que es un evento compensable, inmediatamente instruye para que luego de 3 semanas el contratista presente su cambio de precios y su cambio de fechas con los sustentos según contrato necesarios y suficientes. Pero ¿qué pasa si el gerente de proyecto no se dio cuenta o el gerente de proyecto juega al jueguito de mejor me quedo callado a ver si no se da cuenta el contratista? Vamos a suponer que no se dio cuenta simplemente el gerente de proyecto. Muy bien, el contratista entonces notifica un evento compensable y la respuesta del gerente de proyecto puede ser solamente una de dos. Es un evento compensable y te instruyo para que hagas una quotation, una cotización, una estimación de cambio de precios, cambio de fechas, o mi decisión es que no es un evento compensable. Y en este momento se acabó el flujo. ¿Qué les parece que un gerente de proyecto les diga a ustedes como contratistas no es evento compensable y se acabó? En el contrato es así, ¿eh? Dentro del contrato es así. Por eso es que el project manager tiene que ser sólido, sustentado, profesional para decir algo como eso, porque tiene claro que el contratista que no ha cumplido o el evento no está en ninguna de estas razones. Pero si el project manager no lo ha hecho así, probablemente el contratista se vaya al dispute board, a la junta de disputas. Y quién sabe si el project manager no fue sólido, profesional, sustentado, independiente, pues el dispute board, la junta de disputas, podría darle la razón al contratista, con lo cual retrotraen el tema y finalmente es un evento compensable y recién empieza el contratista a hacer su evaluación. Evaluación de cambio de precios y cambio de fechas que podría haberse incrementado porque el project manager tardó demasiado o dijo que no era cuando sí era y el tiempo ocasionó más cambio de precios y más cambio de fechas. Entonces, una vez que se decide que ese evento compensable de manera rápida por el gerente de proyecto o porque aceptó el contratista o porque luego le dijo el dispute board que era un evento compensable, entonces hay 3 semanas para que el contratista presente su quotation, su estimación de lo que va a costar. Muy bien. El gerente de proyecto tiene 2 semanas para dar su respuesta respecto de lo que le ha presentado el contratista. Y tiene una de 3 respuestas. Aceptó y se acabó la discusión, lo dije hace un rato. Cuando el project manager acepta algo que le ha presentado el contratista, ya no hay más que argumentar. Está en el argumento que le ha presentado el contratista. Se supone que el project manager es sólido, profesional, sustentado y que sabe con todo su equipo, obviamente, leer lo que se le ha presentado y si considera que está adecuado y se ajusta a la situación, pues listo, lo aceptó y eso es el sustento incluso para el cliente. No se necesita más. Pero ¿qué pasa si el gerente de proyecto dice, ¿sabes qué? Me parece que te ha faltado algo de información. Y ahí vamos a hablar rápidamente de qué es esa información. ¿Cómo se determina un cambio de precios? Normalmente los eventos compensables tienen dos tipologías. La primera es que todavía no ha ocurrido y entonces se hace una estimación, una cotización para demostrar
cuánto es lo que va a costar, o ya sucedió el evento compensable y el contratista ya lo ejecutó, porque eso también es lo interesante de este contrato. En este contrato no jugamos al juego de si no me apruebas el adicional, no hago la obra. No existe en este contrato. Si el project manager lo instruyó, el contratista lo tiene que hacer. Claro, ya debe haber gente en la sala que dice, ¿cómo voy a hacer algo si no me van a pagar? Es que tu derecho no extingue. Por eso existe el evento compensable. Y una DAP, un dispute board, no le va a dar la razón al project manager por haberte mandado a hacer algo que luego no te lo va a reconocer. No va a suceder, o por lo menos no sucedió hasta ahora en Perú y que yo sepa en otros tribunales y en otros hemisferios. Entonces, lo que va a pasar es que el contratista, en realidad, en el caso más extremo, tiene que demostrar lo que pagó como consecuencia del evento compensable. Entonces, el ponente de proyecto le tendría que aceptar eso. Ahora, ¿qué pasa si el contratista no quiere mostrar lo que pagó? Si no quiere mostrar solamente un Excel donde muestra lo que dice que pagó. Bueno, el project manager podría decir, ¿sabes qué? Preséntame de nuevo tu evento compensable. No, tu evento compensable no, porque ya te lo acepté. Preséntame de nuevo tu cambio de precios porque no me has adjuntado las órdenes de servicio, no me has adjuntado la factura o no me has adjuntado la transferencia. Ojo, el gerente de proyecto puede pedir que le muestren la transferencia. Bienvenidos a la información abierta y al Open Book verdadero. Entonces, si el contratista no lo muestra, pues el project manager le puede decir, adjunte esa información y vuélvela a ingresar para que yo tenga 2 semanas para dar mi respuesta. ¿Y cómo es el tema del cambio de fechas? Porque acabamos de hablar del cambio de precios. ¿Cómo es el tema del cambio de fechas? Pues bien, es actualizar el cronograma impactado por el evento compensable y ver cómo cambian las fechas. Oye, Augusto, pero pueden cambiar 100 fechas, pueden cambiar 1000. La pregunta es, ¿cambió la fecha de culminación? ¿Se vio impactada por el evento compensable? ¿Cambió la fecha seccional? ¿Alguna fecha importante, un hito y uno que tenga castigo o premio? No, entonces no hay cambio de fechas. El cambio de fechas es 0. Y si el contratista no logra demostrar lo adicional que pagó, el cambio de precios es 0. Bienvenidos. ¿Existe el evento compensable? Sí. ¿Hay cambio de precios o cambio de fechas? No. ¿Listo? Continúa la vida. Claro. Bueno, nuevamente, si el gerente de proyecto pide mayor información y el contratista no le entrega, o el contratista, digamos que no le entrega, el project manager puede decir, yo voy a hacer mi propia evaluación. Y el project manager va a hacer su evaluación unilateralmente, tiene todo el derecho, es lo que dice el contrato. Pero nuevamente el project manager tiene que ser sólido, profesional, sustentado y bueno, todo lo que les he dicho, para tomar una decisión. Lo que va a pasar es que el contratista, al no haberle entregado la información, está obligando al project manager que haga su propia estimación y va a ser más difícil que un tercero independiente, un dispute board, mire con buenos ojos al contratista cuando el contratista no ha entregado la información. Pero les he contado una historia con sesgo contra el contratista. ¿Qué pasa si el project manager juega el jueguito de, no, ahora quiero tu cronograma con, ya no lo quiero con P6, lo quiero con con Microsoft Project Planner o con Excel. Así que vuélvemelo a presentar. Bueno, ahora me presentaste tu factura, ahora quiero la transferencia notariada del banco tal, así que vuélveme a presentar tu... Si empieza a jugar este juego el gerente de proyecto, no está colaborando, al igual que el contratista no colabora cuando no presenta la información abierta completamente, como ordena el contrato. Entonces, lo único que está haciendo el project manager es pasando meses en evaluar algo que ya pasó, que ya sucedió, que el contratista ya lo hizo. Y va a ser difícil que cuando el contratista reclame a un tercero independiente no le den la razón al contratista. Entonces, como se pueden dar cuenta, acá el juego es de 2 y los 2 tienen que colaborar como haciendo lo que dice el contrato, no siguiendo solamente sus subjetividades. Y es ahí cuando el gerente de proyecto tiene 3 opciones y tiene que tomar una de las 3 opciones y entonces no debería existir, porque a veces existe, un evento compensable que se demore meses en ser tomada la decisión. El project manager tiene toda la autoridad de tomarla si es que el contratista no le está entregando la información como debiera ser, como los ejemplos que he dado. Y finalmente,
el gerente de proyecto, si hace la suya, presenta su evaluación y detalles. Porque volvemos a lo mismo. ¿Qué pasa si el gerente de proyecto no acepta en general algo que hizo el contratista? ¿Quién tiene que dar la explicación a quién? El project manager. Acá no existe el viejo truco de los papás de antes que te decían, lo haces porque soy tu papá o lo haces porque lo digo yo. Acá el gerente de proyecto, si dice que no, tiene que explicar por qué. Y tienen que ser razones contractuales. Basta con una razón contractual que no haya cumplido el contratista y la razón que ha dado el project manager es suficiente. Va a ser bien difícil que un tercero independiente le dé razón al contratista cuando el project manager le ha dado una razón, aunque sea única, pero suficiente de acuerdo al contrato. Muy bien, para no hacerlo más largo y poder conversar, si hay unos minutos más, el contrato tiene la cláusula 10.2 que habla de la cooperación y la confianza, o mejor dicho, la cooperación y la confianza nosotros la encontramos en la 10.2, las partes siempre son el cliente y el contratista, Las partes, el gerente de proyecto y el supervisor no es el gerente de proyecto, el gerente de proyecto no es el cliente no es el supervisor no es el gerente de proyecto. Actúan en espíritu de confianza mutua y cooperación. Un gerente de proyecto no colabora cuando el contratista le entregó un diseño tal y como estaba en el alcance y el gerente de proyecto dice algo así con sus equipos de arquitectos o ingenieros o especialistas, ¿sabes qué? Tu diseño no me parece bueno, vuélvelo a hacer. El gerente de proyecto tiene que decir, no puede decir no me parece bueno, tiene que decir dónde no cumple el alcance, no puede subjetivizar. Un contratista no colabora cuando presenta un cronograma que un mes tiene 100 días y a los 3 meses tiene 20 días. Y se le pregunta, ¿y cómo hiciste? ¿Quintuplicaste el rendimiento? Sí, te responde. Cuando quintuplicarlo no es razonable a ningún profesional que esté sentado en esa mesa. Eso es la cooperación en este contrato, esa es la colaboración. Así que no vayan a pensar que colabora el que hace lo que tú quieres. Finalmente, el éxito del proyecto creemos que está basado en buenos procesos más personas eficaces. Los buenos procesos, el NEC brinda procesos para todo. Les he mostrado un flujograma, hay flujogramas para cada proceso. No existe la forma de decir, me quedé porque no supe qué hacer. Eso será porque no tuviste asesoría suficiente o la adecuada o no leíste las guías porque este contrato obviamente se resumen de todo un conocimiento que tiene guías y tiene información a la cual puedes apelar y no te vas a perder. Y que son personas eficaces. Las partes, el gerente de proyecto y el supervisor actuarán como se indica en el contrato. Nada que el cliente esté dando instrucciones directas al contratista. Para eso está el project manager. Y el contratista, pues, tiene que actuar como dice el contrato. El contratista no puede decir que esa fue falla del subcontratista. Así que el project manager, por favor, le jale la oreja al subcontratista. El contratista es el responsable. Los otros son subcontratistas. Y el supervisor no puede irrogarse las atribuciones del project manager. Ya les expliqué que es más como un quality assurance, que básicamente se asegura que todo lo que ha aceptado el cliente y que ha preparado el contratista ha sido o se está haciendo tal y como ha sido preparado y aceptado por las partes, por el gerente de proyecto y por el contratista. Ya para terminar, estos son los proyectos que hemos hecho en Perú, Lima 2019. Año del 2017 se firmó el primer contrato NEC en Perú. Las sedes fueron solo $500 millones. Se usaron el NEC 3, el Engineering and Construction Contract, opción F. También se usaron algunos subcontratos Professional Service Contract, el Engineering and Construction Subcontract y también del NEC 3. La reconstrucción con cambios, que ahora es ANIN, la Autoridad Nacional para Infraestructura, está más o menos por los $8.000 millones. Deben ser más o menos unos 40 y tantos contratos NEC firmados. NEC 3, opciones A y F. También se utilizó la Professional Service Contract para las supervisiones, subcontratos en versiones cortas. Escuela Bicentenario, $1.300 millones. NEC 4, opciones A y C con IE. Bueno, la E no la expliqué, para las escuelas de contingencia, las escuelas temporales, mientras demolían las escuelas viejas y hacían escuelas nuevas y adecuadas realmente para estos tiempos. Y se usó la cláusula X22, que es la bisagra que permite el cambio de la opción A a la opción C. La NEC 4 fue la que fue utilizada, se utilizó, por ejemplo, para la supervisión, el Professional Short Subcontract, el Professional Service Short Contract para las supervisiones. Y vamos a ver,
Tenemos, y lo último son los hospitales que estamos haciendo ahora, van a ser más o menos entre 1.200 y 1.500 millones de dólares. Son 3 hospitales grandes en las ciudades de Abancay, Trujillo y Piura. NEC 4, opción C directamente. Y nada, muchas gracias. Augusto, quedaron ¿Qué tal? algunas preguntas que si querés vamos leyéndolas, así que Encantado. fueron surgiendo en la charla. Por ejemplo, la primera que dice, en tipo de contrato NS, ¿se puede valorizar el defined cost, por ejemplo, del material en cancha como el acero o su fee o utilidad contractual sobre dicho costo real? No es acostumbrado. Lo que se hace es, bueno, o sea, si ya lo compraron el material y va a ser para la obra, se tiene que pagar el material. Como dije, es un reembolsable en la mayoría de contratos. Si es una opción C para adelante, en donde ya hay un precio objetivo o es un reembolsable como el E o el F, lo que se le va haciendo es pagando al contratista. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta esto. Si el contratista compra material, ¿hay la certeza que va a utilizar todo el material? No. Entonces el project manager con criterio puede decir, no hay problema, voy a reembolsarte el 80% de lo que has entregado. Y cuando termines de usarlo, te pagaré todo. No voy a hacer que al final me lo tengas que entregar como material o te lo lleves tú. Entonces, no dejas de pagar. Eso es otra cosa que también ya sucede en Perú. No jugamos al jueguito con el NEC de, no, es que como no lo completó, le pago cero. Le digo, esto no es una opción A, esta es una opción reembolsable. Le tienes que pagar algo, está el trabajo. Que no tengas confianza o haya algo que no te hayan entregado para un saldo, ok, pero paga. No escatimes el trabajo que han hecho otros porque es lo que han ejecutado por tu pedido o por lo que él dice el alcance. Entonces, la respuesta en corto es, te van a pagar el material, si es un material para la obra, está en cancha, no te sorprenda que te puedan pagar un porcentaje alto de ese material, pero no todo, o tal vez el contratista, el project manager confía de que todo va a ser utilizado ese material, entonces te lo tiene que pagar, pero tú tienes que mostrar la factura y por último tienes que mostrar la transferencia. No sé si, por ejemplo, en Perú nosotros usamos, yo digo de broma, usamos este monedero electrónico que se llama Yape, ¿no? Donde agarras tu teléfono y pagas todo directamente como un monedero electrónico. Entonces tienes que mostrarle, por último, el Yape de la transferencia que le hiciste por el pago de ese material en cancha. Bien, siguiente pregunta. ¿Quiénes conforman el Dispute Board? ¿Está definido en las cláusulas fundamentales? No, el Dispute Board es un mecanismo que está apelado en las cláusulas W1, W2 y W3. Para ser justo, el W2 es para el Reino Unido, el W1 y W3. El W1 es un Dispute Board ad hoc y el W2 es un Dispute Avoidance Board, o sea, una junta de evitamiento de disputas. En el contrato NEC puro y duro, el Dispute Board de la opción W1 actúa en 28 días y es llamado ad hoc, es decir, si pasa algo, se llama y tiene que resolverlo ese tribunal. ¿Cómo se elige? Las partes lo eligen. La idea es que las partes, que una parte, por ejemplo, proponga a 3 si quiere una parte, o uno a 2 y otro a 1, y entre los dos acepten, porque la idea es que sean profesionales que pues sean idóneos, sean reconocidos, pero para mí sobre todo que sepan del contrato, porque si me vas a traer a alguien para hacer dispute board de un NEC que solo sabe suma alzada, vamos muertos, porque quien va a ser el tercero independiente no va a entender lo que las partes están discutiendo en estricto. Entonces tiene que ser alguien de ese tipo. Ahora, ¿qué se ha hecho en Perú para hacerlo regionalmente? Lo que se hizo fue anular las cláusulas W y se puso una ZW y se buscó un Dispute Adjudication Board, básicamente bajo las reglas del ICC, que no está lejos de lo que tiene el contrato NEC en su forma estándar. Ambos sirven, va a depender del cliente qué es lo que quiere hacer. En el caso de Perú, ese tribunal, digo tribunal porque son 3, no es un juzgado, no es un arbitraje, es un dispute board. Y el dispute board lo que hace es coexistir durante el proyecto. Yo he rebautizado eso como que el dispute board, y algunos ya me han copiado, es ese médico de cabecera, porque el arbitraje muchas veces termina siendo la medicina forense, de qué murió,
¿Cómo hace? No vas a revivir el cuerpo con el arbitraje normalmente. Lo que haces con el dispute board es tener a 3 personas durante toda la vida. Entonces tienes a ese médico de cabecera o a ese consejero matrimonial, porque para mí el contrato es más o menos eso, el matrimonio. Y entonces, para que no se maten las partes, tienes a 3 personas que cada mes hablan con las 2 partes y les preguntan de qué van las cosas, y como están enterados de cada cosa, nadie como en el arbitraje les va a contar las cosas post-morte, sino que ellos van a estar viéndolas durante toda la vida del contrato. No sé si eso más o menos responde la pregunta. Bien, y la última pregunta dice, ¿qué consecuencias hay sobre un project manager que no ejerció bien su función a criterio del dispute board? Bueno, el dispute board solamente dice, da su emisión, pero el dispute board no es la ley ni es el poder judicial. Es ese tercero independiente que dice si está de acuerdo con lo que reclamó la parte que reclamó, porque además el dispute board que utilizamos en Perú tiene 3 funciones, digamos, básicas, ¿no? La primera es escuchar a las partes para entender cómo va el proyecto, visitar el proyecto. La segunda es tratar de evitar, y esa es la más importante, las disputas, siendo ese tercero independiente que viva durante la historia y vida del contrato, del proyecto, para de esa manera ir bajando los humos entre las partes, haciéndoles entender que no necesariamente es como ellos creen, como cada parte cree. Y la tercera es cuando una de las partes presenta una sumisión formal, o sea, un reclamo formal contra la otra parte. Entonces ahí este dispute board de Perú, no el del contrato estándar, lo que hace es definir si tiene la razón o no, o cuánto tiene la razón o no el que reclama. Y con eso queda zanjado. Ahora, a tu pregunta precisa, el project manager es, en estos casos, ha sido hasta ahora empleado ha sido empleado del cliente, ¿de acuerdo? O sea, los dos han sido empleados del dueño. El cliente es una escuela bicentenario, Autoridad Nacional de la Infraestructura, PRONIS, que es de los hospitales, y el project manager son empleados del mismo dueño, el dinero público. Los dos tienen la misma extensión de correo electrónico, pero los dos tienen que actuar de manera como dice el contrato, ¿de acuerdo? Entonces, si el project manager toma una mala decisión, podría ser que algún órgano de control, por ser empleado del Estado peruano o la Contraloría, le haga preguntas o le diga por qué actuaste de esta manera. Por eso siempre le digo a los project managers, tú actúa como dice el contrato, porque a ti te van a medir con la herramienta que has utilizado. Por lo menos eso es lo que me ha dicho a mí la Contraloría. Yo no te voy a medir con una suma alzada de ley de contratación pública estatal, porque no es la herramienta que estás usando. Estás usando un NDC que tiene otras reglas. Entonces, las consecuencias podrían ser que si actúa mal, tal vez le caiga la Contraloría. ¿Qué otras consecuencias? Su cliente le puede reclamar. ¿Por qué tomaste esta decisión? Bien, se sumó otra pregunta más, se sumaron 2 preguntas. ¿Un contratista puede valorizar un avance parcial del vaciado del concreto con el precio por metro cúbico si todavía no alcanza su resistencia? Yo tendría que preguntar con qué opción estamos trabajando, la A, la B, la C, la D. Es más complicado que eso, porque si sigues pensando en tu suma alzada, obvio que la respuesta para todos debe ser más o menos común y similar, pero depende qué opción. Si estás trabajando con una opción A de Activity Schedule, primera actividad, excavación. Segunda actividad, todos los cimientos. Tercera actividad, todas las columnas y vigas. Cuarta actividad, eléctricas, sanitarias, arquitectura. Si estás vaciando y no has terminado al 100%, ¿le pagamos o no le pagamos? 0, porque tiene que terminar la actividad. Pero eso es porque tu cliente, cuando te hizo concursar, decidió utilizar opción A y tú aceptaste. Por eso concursaste. Porque si hay contratistas en la sala, esto se lo escuché por primera vez a un abogado y me encantó porque lo dijo un abogado. ¿Quién es el primer culpable de tener el contrato que tiene? El que concursa. Ya está, entonces tampoco lo culpemos a los abogados, si hay menos abogados en la sala o si hay alguno por ahí. Entonces, ahora sí, a tu pregunta, si es una opción de costo reembolsable, ya está, vas avanzando comprando los materiales o vas comprando el servicio de vaciado. ¿Cuántos cubos vació? 5. ¿Completó la losa? No, porque eran 8 cubos. No importa, pagarle los 5. El hombre vació los 5, compró los 5 y los vació. Vamos a ver si después hace una junta adecuada
y no se le convierte en una junta fría y se malogra. Como el diseño y la construcción es responsabilidad del contratista, así le pagues, luego vendrán las cartas fianzas y lo que tenga que venir porque lo construiste mal, porque es tu responsabilidad como contratista. Y el contrato está balanceado. Depende de la opción que tú tomes. Y última pregunta por ahora, dice, ¿qué diferencia hay entre un NEC y un IPD? El NEC es un contrato estándar escrito ya. No sé si lo llegan a ver acá. A ver si lo voy a... Ahí ve. Ya está escrito. Ya está escrito. En el IPD hay un contrato escrito. Entiendo que no. Lo que hay es un sistema de colaboración de una, entiendo, una participación temprana de un contratista, que está genial, y que luego aterriza en un contrato ad hoc negociado entre las partes. Yo no soy especialista de BDC, IPD y todos los sistemas que pueden haber colaborativos. Yo lo que soy especialista es de un contrato estándar colaborativo. Entonces yo creo que la gran diferencia está que el NEC está escrito, el IPD es un sistema. Oye, ¿uno es mejor que el otro? No, no lo creo. Yo creo que va a depender de cuál es y en qué ámbito lo utilizas. Acá en Perú me parece que lo utilizan bastante en el sector inmobiliario, donde el cliente repite su producto y como lo entiende y lo sabe, es algo más fácil utilizar un ponerse de acuerdo con un contratista que ya tiene habitual o con un grupo de contratistas donde el precio más o menos del costo de la infraestructura la tiene más o menos encajada. Pero ¿cómo haces con un hospital? ¿Cómo haces con un aeropuerto, con un hospital de alta complejidad donde ningún ratio te va a dar con mediana certeza, porque depende mucho de dónde estás y cuál es la lógica de cómo lo vas a hacer, o cómo haces con un aeropuerto, que cada aeropuerto es único en el mundo, o cómo haces con un túnel, no sé, trasandino? Entonces, yo creo que hay contratos que son sistemas, nuevamente no estoy criticando, solo digo que la gran diferencia es dónde lo utilizas o para qué quepa mejor el tipo de contrato, ¿no? Bien, ¿alguno de los que está por acá tiene alguna duda más o alguna pregunta? Bueno, estamos bien entonces. Bueno, y también por otra parte, como para ir cerrando, además de agradecerle a Augusto por participar y por darnos la charla y demás que después les vamos a subir, también queríamos empezar a avisar que el 12 de noviembre se va a realizar la cumbre de Lean Construction, que va a ser la sede en Argentina. Entonces, Augusto, ya tenés una excusa como para venir a la Argentina, como para hablar y rodearte de la construcción, así que esperamos que todos se puedan ir organizando como para venir. Haremos el anuncio formal por las redes y por todos los canales de difusión, pero es una fecha que acabamos de recién confirmar y no queríamos perder la oportunidad de invitarte. Muchas gracias. Habrá que hacer ese intento para estar por allá nuevamente. Bueno, de esta manera sí te agradecemos, Augusto, y vamos cerrando la conversación para la próxima siguiente. Muchísimas gracias.